que, como hemos estado comentando, lo que hace es... Bien, tenemos este flujo que está, cada vez que pulsamos el inyector, lo que hace es que almacena un nuevo punto en la base de datos InfluxDB y a su vez me lo muestra en el depurador. Lo que vamos a hacer ahora es crear un gráfico con estos datos directamente aquí en Node-RED. Para ello, vamos a ver los conceptos básicos de los dashboards o paneles de control en Node-RED, que están organizados básicamente en fichas, grupos y controles o gráficos, ¿vale? Una ficha es esto que veis aquí. Este es el aspecto que tendría un dashboard de Node-RED. Y tenemos una ficha que es como una página, por así decirlo. Dentro de esa página vamos a tener grupos donde vamos a tener, por ejemplo, en este caso, veis que tenemos dos gráficos de la temperatura exterior e interior. Esto sería un grupo. Aquí tenemos otro grupo. Los grupos no tienen por qué ser simplemente elementos de monitorización, pueden ser también elementos de actuación. Como veis aquí, hemos puesto un control, un botón, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un gráfico y aquí un control. Pues aquí a la derecha veis todas las posibilidades que tenemos para crear interfaces gráficas o dashboard con Node-RED. Podemos crear botones, cuadros de lista desplegables, interruptores deslizantes y demás. Hay bastantes opciones, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para poder crear estos gráficos es dar los datos en el formato que el gráfico los necesita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar por el final. Vamos a colocar un nodo de tipo gráfico y vamos a consultar en la documentación cómo tenemos que enviarle los datos. Entonces, volvemos a Node-RED y directamente aquí a la izquierda, donde tenemos todas las categorías de nodos, y vamos hasta el final, veis que tenemos la categoría de Dashboard. Y aquí en Dashboard tenemos una opción que es la de generar un gráfico. Pues vamos a colocar aquí el gráfico. Recordad que el triángulo rojo me indica que este nodo no funciona ahora mismo, que tendría que configurarlo, que requiere una configuración. Y que el círculo azul me indica que este nodo aún no está desplegado. Si os fijáis aquí arriba a la derecha, el botón se ha vuelto de color rojo para indicarme precisamente eso mismo, que no está desplegado este nodo y por lo tanto no está en funcionamiento. Bien, lo voy a seleccionar y voy a ir a la documentación. Esto es muy importante, leerse la documentación. Entonces, aquí en la documentación me está indicando que tengo que pasarle cada valor dentro del payload y que si quiero pasarle etiquetas, lo tengo que hacer dentro de otra propiedad que tiene el mensaje, que es la propiedad topic, ¿vale? Entonces, ya me están indicando eso y ahora vamos a ver qué es lo que tendríamos que configurar aquí. ¿Por qué está apareciendo este triángulo rojo? Hago doble clic sobre el nodo y veis, el problema está en que no tengo aún ningún grupo. Recordad, como veíamos en esta diapositiva, que los dashboards se organizan en fichas y grupos. Entonces, lo que tengo que hacer es crear un grupo. Pues yo este grupo, creo que lo hemos llamado aquí temperaturas, voy a pulsar aquí. ¿Y qué me está diciendo? Pues que no tengo tampoco ninguna ficha. Pues entonces tengo que ir y empezar creando una ficha. Como veis, esto es un poco enrevesado, vamos como hacia atrás, ¿vale? Entonces yo la voy a llamar a la ficha, no sé qué nombre la di aquí. Bueno, lo dejo como home y así no hay problema, ¿vale? Y ya tengo esa ficha. Y ahora que ya tengo la ficha creada, que es la ficha home, la añado. Y ahora veis que ya tengo aquí el grupo default. Pues si en vez de llamarlo al grupo default lo queréis llamar de otra forma, pues podéis añadir aquí otro grupo y lo podríamos llamar, por ejemplo, temperaturas. ¿Veis? Estoy creando un grupo temperaturas dentro del tab home. Vale, lo añado y ya lo tengo ahí como temperaturas. ¿Vale? Esta es el primer detalle que tenemos que configurar. ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, pues fijaos que tenemos aquí en la parte del nodo, estamos indicando que queremos meter los datos en ese grupo de esa ficha y lo que vamos a indicar también es que queremos que muestre la leyenda, ¿vale? Le vamos a indicar aquí abajo que queremos que nos muestre la leyenda porque así, de esta forma, vamos a poder ver esto que veis aquí en este gráfico, que veis que pone exterior en azul oscuro e interior en azul claro. Bueno, pues esa parte ya la tenemos preparada. De hecho, si os fijáis, ha desaparecido ya el triángulo rojo. Entonces, de eso ya nos despreocupamos. Ya eso funcionaría correctamente. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, pues lo que necesitamos ahora es enviarle los valores a ese gráfico. Recordad que los valores, si vemos aquí la parte de depuración, llegaban como un array. En ese array, en el primer elemento, iba los datos que nos interesa, en este caso graficar,
y en el elemento 1 van otros datos que no nos interesan en este caso graficar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es deshacernos de estos datos de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Yo he decidido hacerlo con una función, ¿vale? Para mí generalmente es muy cómodo utilizar funciones porque se escribe en un lenguaje similar, muy similar a JavaScript, y entonces es muy cómodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente esto que veis aquí. Lo que le vamos a decir es que queremos que el nuevo payload que va a mandar ese nodo sea lo que ha recibido él en el payload 0. Es decir, en el payload 0, si recordáis, va a recibir las temperaturas y lo que va a hacer es que va a crear un nuevo payload que contenga solamente esto. Entonces, simplemente voy a poner aquí split out, no sé qué nombre le ha dado, split out labels, tags, bueno, pues tags. Y le voy a decir que el nuevo message payload sea igual a lo que ha recibido él en el elemento 0, ¿vale? Así de sencillo. Y ya está. Bien, ya lo tengo ahí. Entonces ahora uniría aquí con un wire, con un cable. Entonces cuando llegue el paquete de InfluxDB, los datos de temperatura y los tags se van a almacenar en la base de datos, se van a mostrar en el depurador y además se va a eliminar la parte de los tags aquí y van a salir. ¿Pero cómo tienen que salir? Pues si miramos la documentación del gráfico, nos indica que cada dato que queramos enviar tiene que llegar dividido, no pueden llegar en el mismo mensaje. Y ahora mismo estarían llegando en el mismo mensaje. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es pedir que nos lo divida, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con un tipo de nodo especial, que es este de aquí, que se llama split, y le vamos a decir, como veis, tiene aquí las posibilidades de dividirlo de varias formas. En nuestro caso, como es un array, los va a dividir de uno en uno. Y vamos a indicar también que la clave, es decir, exterior o interior, lo almacena en el topic. Y de esta forma se va a poder crear la leyenda del gráfico, ¿vale? Entonces, simplemente buscamos ese nodo. Vamos aquí otra vez a la zona de la izquierda. Vamos viendo las categorías y veis que tenemos aquí una categoría específica de secuencias y tenemos el nodo que nos interesa en este caso, el nodo de split. Hago doble clic sobre él y como veis no tengo que tocar esta parte porque dice si yo recibo una cadena la voy a dividir por los saltos de línea. Si recibo un array lo voy a dividir elemento a elemento, ¿vale? Y lo que sí que tengo que hacer es decirle que copie la clave en el topic, en la propiedad topic. Vale, pues ya lo tengo aquí hecho y ahora ya solamente me faltaría unir mediante wires. Bueno, pues ya lo tengo todo unido, lo voy a desplegar y ahora la duda que tendríamos es, bueno, hemos creado aquí una ficha que se llamaba home, dentro de la ficha hemos creado un grupo que se llamaba temperaturas, pero ¿dónde está ese dashboard? ¿Dónde lo vemos? Pues para consultar el dashboard hay que irse aquí a la derecha y en la derecha, en esta flechita, desplegamos y veis que tenemos aquí una opción para ver los dashboards. Entonces me aparecen aquí los dashboards, está en la ficha y estos son los dos grupos que tengo, ¿vale? Entonces tengo aquí el grupo de temperatura, que es el que hemos creado para este gráfico. Y para ver el dashboard en sí, tendría que hacer clic en este icono de aquí, ¿vale? Directamente hago clic en ese icono y veis que se me despliega aquí la misma dirección que tenía /UI. Es decir, si queréis verlo sin tener que hacer todo este recorrido que yo he hecho, directamente escribís la dirección /UI y os aparece. Bien, ya tenemos entonces aquí el grupo temperaturas dentro de la ficha home y como veis actualmente está vacío porque no hay datos. Pues vamos a probar a enviar unos datos. Voy a borrar todo lo que tenemos en la depuración y enviamos un dato. Pues aquí, ¿qué ha llegado? Pues ha llegado un dato con la temperatura 23 y 2, ¿vale? Ese dato habrá pasado también por aquí y en principio lo tenemos ya aquí. Veis que esto ha cambiado y ahora ya estamos viendo aquí temperatura exterior y temperatura interior. Voy a mandar un segundo punto para que se vea más claramente la línea, ¿vale? Ya hemos enviado un segundo punto y veis aquí, ahí se ve perfectamente ya cómo va evolucionando la temperatura exterior y la temperatura interior. Bueno, vamos a enviar unos cuantos puntos más para que se pueda ver la gráfica un poco más clara. Bueno, pues ahí lo veis, ¿vale? Esta es una forma muy cómoda de crear dashboards, como os digo, como veis, son muy, muy sencillos. Y lo que vamos a ver ahora es algo un poquito más complejo. Lo vamos a ver, en vez de utilizar Node-RED, vamos a utilizar Grafana. Bien, Grafana tiene el aspecto que veis ahí a la derecha. Es un aspecto realmente muy atractivo. Es una aplicación que está diseñada específicamente para monitorización de datos.
y se utiliza generalmente para monitorización de servidores. No es quizás una aplicación específica para Internet de las cosas, se suele utilizar más pues, para ver el tiempo de funcionamiento de máquinas, si hay algún fallo o demás. Entonces, bueno, eso es generalmente el uso que tiene, pero es verdad que últimamente también se está aplicando bastante en el campo de IoT, principalmente por lo visual que es, lo atractiva que es. Y también por lo potente. Vais a ver que es capaz de capturar datos de un montón de orígenes distintos. El principal problema que yo le veo es que fundamentalmente es una aplicación de monitorización. Es decir, es para visualizar los datos, puede generar alertas sobre esos datos, pero sus posibilidades para enviar órdenes aguas abajo, es decir, para enviar instrucciones a los nodos, son muy limitadas. No es que sea imposible, porque se puede hacer, ¿vale? Hay que instalar un plugin que se llama Button Panel, y con ese plugin se pueden crear botones sencillitos que permiten enviar algunas acciones, pero no es algo sencillo ni tampoco cómodo, la verdad. Si vamos a utilizar Grafana, hay 4 cosas básicas que tenemos, 4 conceptos básicos que tenemos que entender. Uno es el data source, que es el origen de datos. Es decir, Grafana visualiza datos, pero esos datos los tiene que obtener de algún sitio. ¿De dónde los va a obtener en nuestro caso? Pues los va a obtener directamente de la base de datos InfluxDB. Como veis, aquí no necesitamos ni siquiera nodo de red en medio. Es lo cómodo que tiene Grafana, que directamente puede coger los datos y extraerlos de la base de datos. Otro concepto que debemos entender es el de carpeta. En Grafana todo está organizado en carpetas. Tú puedes crear, por ejemplo, una carpeta para cada proyecto que tengas. Pues tienes un proyecto de huerto o tienes un proyecto de hotel o lo que sea. Pues creas una carpeta con ese nombre, hotel. Y dentro de esa carpeta, ¿qué vas a almacenar? Pues vas a almacenar principalmente los dashboards, que los dashboards es lo que estáis viendo aquí, la parte visible, ¿vale? Pero también son las alertas. Entonces tú puedes definir, por ejemplo, una alerta, como vamos a hacer a continuación, diciendo que si la temperatura supera tal umbral, pues te envía un mensaje a Telegram. Pues eso también se almacena en las carpetas, ¿vale? Las carpetas son, por así decirlo, los proyectos que tú tienes. Y dentro de esas carpetas, como os adelantaba, tenéis los dashboards, que son estos elementos tan visuales, y dentro de los dashboards tenéis los paneles. Cada uno de estos gráficos que veis aquí recibe el nombre de panel en Grafana, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro Grafana y le vamos a pedir que utilice InfluxDB como origen de datos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero, ¿cómo accedemos a Grafana? Pues tenemos que coger la misma dirección de nuestra Raspberry Pi, pero en este caso Grafana responde en el puerto 3000, ¿vale? Entonces accedemos y si fuera la primera vez que accediésemos, nos pediría que cambiásemos la contraseña, ¿vale? Esto yo ya lo hice en la sesión del otro día y por eso no me lo ha pedido ahora. Bien, pues este es el aspecto que tiene la interfaz de Grafana y veis que aquí a la izquierda tenemos un menú. El menú está actualmente representado por iconos. Si os resulta poco claro, lo podéis desplegar con esta flecha y así se ve un poco mejor, ¿vale? Entonces yo voy a ir aquí a configuración y como veis tenemos aquí la opción de configurar los orígenes de datos. En este caso, yo ya lo tenía configurado, se ve que he estado probando, entonces voy a ver si lo puedo borrar para volverlo a añadir y que lo podáis ver desde cero. Bien, ya está borrado. Entonces, imaginaos que yo quiero añadir ese origen de datos, pues tendría que venir aquí a pulsar añadir origen de datos y fijaos las posibilidades que tenemos. Podemos coger datos desde Prometheus, Graphite, InfluxDB, que son básicamente bases de datos de series temporales, ¿vale? De bases de datos de tipo login. Veis que tenemos una cantidad de opciones importante, bases de datos tradicionales, sistemas en la nube, por supuesto también de Oracle, de GitLab. Hay muchísimas posibilidades de Salesforce, ¿vale? Prácticamente de cualquier cosa que se os ocurra. Y si no está aquí, siempre podéis añadir más plugins, o sea que las posibilidades son prácticamente infinitas. En nuestro caso es muy sencillo porque lo que queremos es utilizar como origen de datos InfluxDB. Simplemente selecciono InfluxDB y lo que tenemos que indicar aquí es la dirección en la que está nuestro servidor InfluxDB. Recordad que como está dentro de un Docker Compose, esa dirección en realidad es InfluxDB, ¿vale? Entonces directamente escribo aquí http://influxdb y está InfluxDB estaba en el puerto 8086, ¿vale? Esa es la primera parte que tendríamos que ver. Ya hemos puesto esta parte de aquí y ahora fijaos que si bajo para abajo, me pregunta a qué base de datos quiero conectarme. Pues la base de datos a la que me quiero conectar es IoT y ahora me pide el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña es no de red, ¿vale? Esto está en la documentación de IoT Stack. Entonces, yo sé que es así porque me lo indica en la configuración.
Y ahora podríamos guardar y probar que efectivamente es capaz de conectarse a este origen de datos. Pues voy a guardar y probar y veis, me dice que se ha actualizado correctamente y que el origen de datos está funcionando. Pues ya está, así de sencillo ya tengo conectado mi Grafana con mi base de datos InfluxDB, sin tener que utilizar nada en medio, ni Node-RED, ni ningún otro script de ningún tipo, ¿vale? Ya tenemos entonces que podemos obtener datos de ahí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en Node-RED. Vamos a hacer una gráfica de las temperaturas. Para ello vamos a crear un dashboard. Entonces vamos a venir aquí arriba a la derecha y veis que tenemos la opción, voy a desplegar, que se ve quizás un poco mejor, de crear nuevos dashboards, de crear nuevas carpetas, lo que queramos, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero crear un dashboard nuevo. En ese dashboard lo que puedo hacer es añadir paneles, que es lo que voy a hacer en este caso. Y aquí en este panel tengo que configurar, es un poco abrumador, ¿vale? La primera vez que entras, la verdad es que abruma la cantidad de opciones que hay. Pero luego vais a ver que son muy intuitivas, que funcionan además de una forma muy amigable. Fijaos, aquí abajo, aquí es donde se va a aparecer el panel, donde van a aparecer los datos. Ahora mismo no tengo ningún dato. Lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿de dónde se van a obtener los datos? Pues de InfluxDB. De hecho, nosotros ahora mismo no tenemos otro origen de datos, pues los cogemos de InfluxDB. Y aquí es donde nosotros vamos a configurar cómo se van a coger esos datos, ¿vale? Aquí tendríamos que escribir un SQL o algo parecido a una SQL, una consulta, para poder extraer los datos. Entonces, fijaos, aquí le estamos diciendo que desde dónde queremos obtener los datos. Pues directamente si yo hago clic aquí en Measurement, fijaos, estoy haciendo clic en Measurement, no en Select, ¿vale? En Measurement. Me aparecen directamente las medidas que hay en esa base de datos. Como Grafana ya está conectado a mi base de datos InfluxDB, él sabe que en mi base de datos InfluxDB y dentro de la base de datos IoT tengo unas medidas que se llaman temperatura. Pues veis, ya directamente he podido elegir de dónde quiero tomar los datos. Y ahora aquí me está preguntando, ¿y qué datos quieres tomar? Bueno, pues los datos que quiero tomar, ahora mismo me está cogiendo un campo y la media, ¿vale? Para indicar que quiero coger un campo en particular, hago clic aquí en Value, ¿vale? No en Field, en Value. Hago clic en Value y veis que me aparecen todos los campos que hay dentro de los points de tipo temperatura. Yo voy a coger, por ejemplo, la temperatura interior, ¿veis? Y ya me aparecen ahí los gráficos. Ya tengo ahí los gráficos de la temperatura interior. Además, me está diciendo que me va a representar la media. Yo la media en este caso no la quiero para nada, ¿vale? Entonces voy a hacer clic aquí en Min y veis que aparece la opción de eliminar. Pues la elimino, ¿vale? Y no quiero la media, solamente quiero que me muestre los datos en sí. Luego me dice aquí que si quiero me los puedo agrupar por intervalos y demás. Yo en este caso tampoco lo voy a agrupar, así es que directamente lo elimino. Y como veis, tengo ahí una representación de los datos que se han ido enviando, pues una prueba que he hecho esta tarde antes de empezar el taller y los que hemos estado enviando nosotros ahora en la prueba que hemos hecho desde Node-RED. Bueno, pues como veis, ya tendríamos ahí directamente creado este primer dashboard. Sería un panel muy sencillito que hemos creado de una forma que aparentemente es complicada, pero como veis no he tenido ni siquiera que escribir nada. Lo primero que voy a escribir ahora, que esto se me había pasado, es el nombre, el título del panel, que lo voy a llamar, por ejemplo, temperaturas. Y con esto ya podríamos guardar este panel. Voy a dar aquí temperaturas. Y veis, me está preguntando que en qué carpeta lo quiero guardar. Bueno, pues lo voy a guardar en la carpeta general. Pues como veis, ya tengo ahí ese dashboard y si enviásemos ahora otra temperatura, por ejemplo, venimos aquí, enviamos otra temperatura y como veis esa temperatura ha aparecido aquí y aquí aparece inmediatamente. Pues no, esto es un poco más lento. Si pulso un F5, un actualizar sí que va a aparecer, pero si no tardan un poco en aparecer las temperaturas, ¿vale? Ya ha aparecido aquí abajo y esto es básicamente la parte más sencilla de Grafana, que es crear los paneles de control. Lo que vamos a ver a continuación es, ahora que ya tenemos un panel de control, ¿cómo hacemos para generar alertas? Es decir, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que nos llegue un mensaje por Telegram si la temperatura supera cierto umbral? Para hacer esto, tenemos que entender estos 4 conceptos que tengo ahora mismo en la diapositiva. El primero es la regla de la alerta. La regla de la alerta es la que define cuándo se va a disparar esta alerta. En nuestro caso sería muy sencillo. La regla es decir, cuando la temperatura supere cierto umbral. Pero las alertas en Grafana funcionan de un modo un poco curioso. Imaginaos que hemos puesto
como regla que la temperatura supere los 3 grados y que llega a un punto con la temperatura 4 grados. ¿Se dispara la alerta inmediatamente? No. Lo que ocurre en primer lugar es que las alertas no se están comprobando en tiempo real, sino que se comprueban a intervalos regulares, ¿vale? Por ejemplo, cada 10 minutos. Entonces pueden transcurrir 10 minutos o lo que vosotros tengáis configurado hasta que se detecte que se cumple la regla que hemos configurado, es decir, que la temperatura ha superado el umbral. ¿Y en ese momento se dispara la alerta? No, tampoco. En ese momento lo que ocurre es que la alerta pasa a un estado que se llama pending, pendiente, ¿vale? Durante un intervalo de tiempo, por ejemplo, 5 minutos, se espera por si acaso la situación se corrigiese por sí misma. Recordad que os he dicho que Grafana se utiliza mucho, por ejemplo, para monitorizar la temperatura de servidores. Entonces, a lo mejor hay un pico de trabajo en un servidor que realmente provoca que la temperatura salte por encima del umbral, pero a lo mejor ese pico se resuelve de forma espontánea en cuestión de un par de minutos y no hace falta molestar a nadie, ¿vale? Pues para eso está creado esto. Es decir, en primer lugar, se tiene que cumplir la regla. Cuando se cumple la regla, pasamos a estado pending, ¿vale? Y si se supera el intervalo de estado pendiente, en ese momento es cuando sí que ya se dispara la alerta. ¿Y qué ocurre cuando se dispara la alerta? Pues lo que ocurre es que se envía una notificación a alguien. ¿A quién? Al punto de contacto. Nosotros vamos a poder tener definidos en Grafana un montón de puntos de contacto distintos, ¿vale? Por canales muy diferentes. Vais a ver que están prácticamente todos los que se os ocurra. Yo hoy, por defecto, viene el de correo electrónico y yo voy a usar uno más, que es el de Telegram, pero vais a ver que hay para Slack, para Line, para prácticamente cualquier sistema, ¿vale? Se le va a enviar a ese contacto la alerta, pero ¿se le van a enviar todas las alertas? Pues no. Resulta que las alertas pueden llevar labels, pueden llevar etiquetas. Entonces tú puedes definir que según qué tipo de alerta se haya producido, pues esa notificación de alerta se envía a unas personas o a otras. Por ejemplo, que se envíen al departamento técnico o que se envíen al departamento de contenidos o al departamento que sea, ¿vale? Pues eso es lo que llamamos una política de notificaciones. Y adicionalmente, otro elemento aparte es que tú puedes definir una política de silencios. Es decir, tú puedes configurar Grafana para que esté funcionando normalmente con estas políticas y estos contact points, pero que si llega el fin de semana que no moleste a nadie, ¿vale? Entonces tú configuras una política de silencios y en fin de semana no se envía ninguna notificación a nadie. Bueno, pues con estos 4 conceptos lo que vamos a hacer es crear una alerta, como os digo, para la temperatura interior. Entonces, lo primero que necesitamos es que las alertas estén en una carpeta. Entonces, lo que voy a hacer es empezar creando la carpeta. La voy a llamar mi carpeta. Para crear la carpeta, veis que tengo aquí directamente un acceso que es New Folder. Yo la voy a llamar mi carpeta y creo esta carpeta. Bueno, pues ya la primera parte ya está hecha. Ya tenemos la carpeta creada. Siguiente paso, vamos a ir a alertas y vamos a crear la regla de alerta. Fijaos que vamos por orden. Vamos a crear la regla de alertas, luego vamos a crear el contact point y por último vamos a indicar la política de notificaciones. Bueno, pues entonces venimos aquí a alertas, a reglas de alertas y veis que lo tenemos aquí arriba, todo lo que os he comentado antes, la regla de alertas, los contact points, las notificaciones, los silencios, luego hay otras opciones como la posibilidad de crear grupos. Yo voy a indicar que quiero crear una alerta nueva. Bien, esa alerta, como veis, tengo aquí la posibilidad de definir sobre qué valor va a funcionar. Entonces, va a tomar datos desde InfluxDB. ¿Y qué datos va a tomar? Pues le vamos a pedir que seleccione ¿de qué medida? De la medida temperatura. ¿Y qué campo? Pues vamos a trabajar, por ejemplo, con el campo temperatura interior. Esto de la media lo voy a eliminar, ¿vale? Y vamos a eliminar también la agrupación esta que tiene aquí. Bueno, pues entonces ya tenemos que queremos que la regla de alertas utilice los valores que se reciban en el field interior, ¿vale? Pero ahora viene la expresión. Esos son los datos que se van a utilizar. La expresión es ¿y cuándo se va a generar la alerta? Pues fijaos, B actúa sobre A, ¿vale? Ya tenemos aquí la condición A, por así decirlo, que es obtener los datos, y en B le decimos cuando el último valor que se reciba de A esté por encima de 3. Bueno, yo lo voy a bajar un poco, ¿vale? Lo voy a bajar a 2, porque recordad que tenemos temperaturas entre 0 y 5 grados para que sea más fácil que salte esta alarma. Pues esto es así de simple. Le hemos dicho
sobre qué datos y cuándo se dispara la alerta. Cuando la temperatura esté por encima de 2, ¿vale? Veis que igual que lo he hecho sobre la temperatura, podría haber configurado aquí sobre la media de la temperatura, sobre cualquier función matemática que se os pase por la cabeza, sobre predictores estadísticos, lo que sea, ¿vale? Las posibilidades son muchísimas. No voy a entrar en detalles, pero es una aplicación muy completa en este sentido. Bien, ya tenemos entonces aquí configurado cuándo se va a producir la alerta y ahora vamos a ver cómo va a ser el comportamiento. Fijaos, las alertas se van a evaluar cada minuto, ¿vale? Y van a estar en estado pending 5 minutos. Como 5 minutos es mucho, yo lo voy a bajar a 2 minutos, ¿vale? Para que podamos verlo más rápidamente. Bueno, pues ya está. Aquí le podemos dar un nombre a la alerta, la voy a llamar temperatura interior muy alta, y aquí podemos seguir, por ejemplo, indicando en qué carpeta la queremos guardar. Pues la carpeta mi carpeta que acabamos de crear. Y aquí hay un gráfico que a mí me gusta mucho porque explica muy bien cómo funciona esto. Fijaos, lo que ocurre es que cuando se produce una alerta, se mira a ver si esa alerta tiene etiquetas y se pasa la alerta a la política de notificaciones. Y la política de notificaciones, en función de estas etiquetas, envía las alertas a unos puntos de contacto o a otros y se los puede mandar, como os decía, por un montón de vías distintas. Bueno, pues ya tenemos entonces configurada la alerta. A ver, me falta algo aquí, no he indicado el grupo, pues en el grupo general y ya está. Bien, pues ya tenemos aquí la alerta creado. ¿Qué necesitaría ahora? Pues ahora necesito crear el punto de contacto, ¿vale? Si vamos a puntos de contacto, veis que por defecto ya hay uno, que es el de correo electrónico. Entonces vosotros podríais venir aquí y configurar el correo electrónico y recibiríais las notificaciones directamente en ese correo electrónico, ¿vale? Yo voy a añadir uno más para que veáis otra posibilidad distinta y lo voy a hacer con Telegram. Entonces, esto ya lo hemos hecho. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues crearemos un bot en Telegram y ese bot va a tener un token que es un secreto, ¿vale? Eso es algo que vosotros tenéis que conservar en secreto porque es el elemento que os permite configurar ese bot de Telegram y luego vais a iniciar una conversación con ese bot. Vais a empezar a hablar con él en Telegram y de esta forma vais a abrir un chat con ese bot y ese chat va a tener un identificador. Pues vamos a necesitar ese identificador. Es decir, para poder crear un contact point de Telegram en Grafana necesitamos dos datos. Necesitamos el token del bot y necesitamos el ID del chat en el que estamos conversando con él. Bueno, pues voy a ver si tengo Telegram por aquí abierto, que sí que lo tengo. Y lo primero es ir a Botfather, ¿vale? Botfather es un chat especial de Telegram que sirve para crear bots. Entonces, mucho cuidado, ¿vale? Fijaos, yo he buscado aquí Botfather. Hay que escribirlo exactamente así. Veis que hay muchos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto. Seleccionar solamente aquel en el que veáis esta marca de verificación, porque ese es el legítimo, ¿vale? De otra forma, puede ser alguien que esté creando un bot que intente sacaros datos, ¿vale? Entonces, solo el que tiene la V de legítimo. Bueno, pues elijo ese Botfather. Entonces, bueno, yo ya he creado aquí muchos bots, entonces tengo aquí sesiones anteriores, ¿vale? Pero vamos a indicarle que quiero crear un bot nuevo. Bueno, lo primero que me pregunta es, ¿cómo quieres llamar a ese bot? Pues ese bot lo quiero grabar, lo quiero llamar, por ejemplo, Ming, ¿vale? Lo voy a llamar así. Bien, ya que le hemos indicado el nombre del bot, ahora le tenemos que dar un nombre de usuario. Y este nombre de usuario tiene que terminar forzosamente en bot. Entonces voy a escribir el mismo nombre de antes, _bot. Eso es obligatorio, ¿vale? Bueno, pues ya lo... pues ese ya lo ha cogido alguien. Bueno, pues entonces voy a poner Ming jf_bot, ¿vale? Bien. Y entonces, como veis, me aparece aquí el token. Este es el primer dato que necesito, ¿vale? Esto lo tendríais que mantener en secreto. Con este dato, yo lo que voy a hacer es poder configurar este bot que he creado. Bueno, ¿qué necesito ahora? Pues ahora lo que necesito es entrar en conversación con ese bot. ¿Y cómo lo hago? Pues directamente voy aquí otra vez y busco ese bot que me acabo de crear, ¿vale? Busco ahí MinBot y veis, me aparece aquí. Este es el bot que yo he creado. Pues me vengo y inicio una conversación con él. Iniciar la conversación, ¿qué es? Pues escribir cualquier cosa, ¿vale? Escribo aquí un par de olas, lo que sea. Y ahora lo que necesito, esto lo hago para poder extraer el ID de este chat.
¿Y cómo obtengo el ID? Pues para obtener el ID necesito acceder a esta dirección y en esta dirección es donde me voy a encontrar el ID del chat. Bueno, pues vamos a coger la dirección que la tengo aquí, la pego en el navegador y lo que tengo que hacer, muy importante, es sustituir, como veis aquí, hay una parte que pone token, pues ahí es donde tenemos que pegar ese token que nos ha generado el botfather de Telegram. Entonces, lo tengo aquí, cojo el token y ahora en la dirección sustituyo donde pone token por eso que he copiado y le digo que quiero ver los updates, ¿vale? Entonces, como veis, ahora mismo no hay nada porque esto me está mostrando los updates desde que accedo a la dirección. Bien, pues ahora sigo conversando, le digo otra vez hola, hola, por ejemplo. Hola, hola. Y ahora ya sí, si vengo aquí y pulso F5, veis que ahora ya sí que me aparecen esos dos mensajes que le he enviado. Bien, yo soy Juan Félix Mateos, estoy aquí identificado, como veis, y estoy escribiendo a través de un ID que es este de aquí, ¿vale? Y el chat está identificado por este ID. Este es el ID que a mí me interesa para poder crear el contact point en Grafana. Entonces ya lo tengo todo. Ya puedo ir a Grafana, en Contact Point, indicar que quiero crear un nuevo punto de contacto. Lo voy a llamar, por ejemplo, JF Telegram. Fijaos lo interesante que tenemos aquí, que es el tipo de punto de contacto. Y como os decía, las posibilidades son realmente prácticamente todas las que se os pase por la cabeza. Microsoft Teams, ¿vale? Telegram, por supuesto, a través de Webhook, que es muy común. Con Webhook podéis enviar a cualquier sitio, Slack, Line, hay muchísimas posibilidades. En este caso, yo voy a elegir Telegram y en función de lo que elijáis, pues claro, luego os aparecen aquí unas opciones u otras, ¿vale? Aquí tengo que pegar el token y aquí tengo que pegar el chat ID. Bueno, pues ya que el chat ID lo tengo en el portapapeles, pues directamente lo pego aquí. Y ahora voy a coger el token, que lo tengo en Telegram. Lo puedo coger de aquí directamente. Es este. ¿Vale? Y ahora lo puedo incluso probar. Puedo pulsar aquí el botón test, ¿vale? Me dice si quiero enviar una notificación predefinida o incluso una personalizada. Pues podríamos elegir aquí, pues esto, un texto, un resumen, lo que sea. Pues voy a poner, por ejemplo, hola TTN Madrid, ¿vale? Y digo que envía la notificación. A ver, esto sería pues el tipo que vamos a enviar, pues lo vamos a mandar como un resumen. Vale, y como veis ya me ha aparecido aquí en Telegram la notificación hola TTN Madrid, ¿veis? Ya la tenemos aquí. Bueno, pues parece que esta configuración la hemos hecho de forma correcta. Entonces, directamente podríamos ya guardar este contact point. Pues esa parte ya la tenemos también. Ya tenemos guardado el contact point. Vamos a continuar entonces con la presentación. Vale. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría definir el formato con el que nos van a llegar los mensajes. Esta es probablemente la parte más engorrosa de Grafana. Engorrosa porque usa un lenguaje de plantillas y ese lenguaje está basado en Go, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, el aspecto que tiene una plantilla es este que os muestro aquí pues es este aspecto. Estos son variables, lo que viene entre doble llaves y lo que produce es esto que veis aquí a la derecha, ¿vale? Entonces yo directamente voy a copiar esta plantilla y la voy a utilizar sin más, ¿vale? Hay muchas plantillas en internet disponibles. Entonces, para esto, aunque es complejo, pero bueno, si necesitáis algo muy concreto, pues lo tendréis que crear vosotros, pero si no, se pueden encontrar plantillas. Entonces, como veis, tengo aquí encima de los contact points, tengo precisamente las plantillas y voy a indicar que quiero crear una plantilla, pues esa plantilla va a ser para la temperatura inferior muy alta y aquí es donde creo la plantilla. Como veis, tenéis aquí los enlaces también para la documentación, para ver cómo se crean esas plantillas, pero como os digo, yo directamente voy a copiar esta que tengo aquí y la coloco aquí y guardo la plantilla. Bueno, pues ya tenemos entonces las dos primeras partes hechas, la regla de alertas y el contact point. Y ahora nos faltaría ya las notificaciones, la política de notificaciones. Si os fijáis ahora mismo, lo que tenemos es que se están enviando las notificaciones por correo electrónico. Entonces lo que vamos a hacer es modificarlo para indicar que queremos que se envíen, que me lleguen a mí, por ejemplo, por Telegram. Y pulsamos el botón Save.
¿vale? Otro detalle que hay aquí interesante, veis, ya se ha enviado una directamente. Otro detalle que hay aquí interesante es esto de los timing. Los timing te permite decir cada cuánto tiempo vas a enviar las notificaciones. Si no se resuelve la situación, pues por ejemplo, cada 5 minutos se envía otro grupo de notificaciones. Si no se atienden, pues esté repitiendo y se esté bombardeando a la persona, pues cada 4 horas, con nuevos alertas, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las opciones y en principio nosotros ya lo tenemos todo. Ya tenemos la alerta, el punto de contacto y la política de notificación. Con lo cual ahora vamos a provocar el envío de una alerta. Si vamos a ver las alertas, veis que tengo aquí en mi carpeta que tengo la temperatura interior muy alta, que es esta regla que hemos definido, y esa regla está ahora mismo en estado normal. Vosotros podéis ver aquí un historial de los estados por los que ha pasado esa regla, ¿vale? Entonces está en estado normal y luego ha pasado a estado no data. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no se recibe ningún dato. Bien, vamos a provocar el envío de un dato. Venimos aquí a no de red, voy a borrar esto, y provocamos el envío de un dato. ¿Qué dato se ha enviado? Pues se ha enviado un dato que por desgracia, que por fortuna en este caso está por encima de 2 grados, que era el umbral que habíamos establecido. Entonces esto ya va a provocar que directamente la alerta cambie de estado, ¿vale? Entonces si yo vengo aquí ahora a ver el historial de estados, cabría esperar que ahora la alerta se hubiera disparado, pero recordad que no se disparan automáticamente, sino que pasan a un estado intermedio, a estado pending. Y en este estado pending va a estar durante 2 minutos. Y cuando se supere ese estado pending es cuando ya finalmente se va a disparar realmente la alerta y es cuando recibiríamos nosotros el mensaje, ¿vale? Nosotros podemos ir consultando, pues desde las 19:24, pues hasta que no sean las 19:26:06, yo no recibiré la alerta por Telegram de que se ha superado la temperatura interior. Bueno, vamos a ver si queda algo más en la presentación. Esto ya lo he contado, que son las notificaciones. Mientras hacemos tiempo para esos 2 minutos, simplemente ya esto es el final de la presentación. Si tenéis en algún momento dudas sobre Raspberry Pi, algo que a mí me ayuda mucho es este repositorio de GitHub, Awesome Raspberry Pi, que hay un montón de información sobre Raspberry Pi, prácticamente cualquier duda que tengas, hay aplicaciones, hay de todo. La verdad es que está muy bien, merece la pena echarle un vistazo. Y luego otro detalle más, si no sois usuarios habituales de Linux, como tampoco lo soy yo, pues a mí una página web que me ayuda mucho es el Linux Journey, que tiene este Grasshopper que veis aquí, que es como una chuleta, por así decirlo, como si fuera la chuleta para un examen, para hacer cosas rápidas con Linux. Pues bueno, ahí tenéis la línea de comandos, opciones relacionadas con textos, con paquetes, procesos y demás. Y en un minuto realmente pues lo puedes consultar. Y esto es prácticamente todo lo que tenía preparado para esta sesión. Entonces vamos a ver cómo está el estado de esta alerta. Veis que sigue en estado pending. Debemos estar ya casi a punto de llegar. Entonces vamos a esperar 6 segundillos que faltan. Y la veremos que en ese momento va a pasar de estado pending a estado firing, ¿vale? Que es cuando yo recibiría en ese momento el mensaje aquí en Telegram. Bien. Entonces veis que ya está alertándome y entonces recibiría aquí el mensaje. Bueno, pues esto es en principio todo lo que teníamos preparado para hoy. Voy a detener la grabación por si queréis consultar algo.